Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Adrián Sánchez y esta semana vamos a tratar el tema de contar caminos en el curso de razonamiento matemático. Para eso vamos a ir directamente a algunos ejemplos para que vayas entendiendo de qué trata el tema del día de hoy. Aquí tenemos el primer ejercicio. Tenemos una figura donde nosotros claramente podemos ver el punto A, el punto C, el punto B y el punto F. Y dentro de ellos vemos el punto D y E. Y todas estas se están conectando mediante líneas o caminos, podríamos decirlo. La pregunta es, ¿de cuántas maneras se puede viajar de B hacia A sin pasar dos veces por el mismo punto? Entonces aquí podemos trabajar de la siguiente manera. ¿Cuál es la forma que nosotros tendríamos para hacer este trabajo? Vamos a empezar. B, C y A. Estamos juntando B con C primero, para que entiendas, ¿ok? Primero B y luego C. Ahora veamos que también podríamos combinar B, C, luego D y luego A. Entonces mira, tenemos ese arreglo también. También podríamos hacer, por ejemplo, B, C, D, E, F, A. Estamos pasando obligatoriamente por B y C al inicio. Y luego de esa pues ya no tendríamos ninguna más con BC. Pero sí tendríamos otra con, por ejemplo, B, F, A. Otra con B, F, E, D, A. Por ejemplo, B, F, E, D, A. ¿No? Podríamos haber tenido también B, F, E, D, C, A. Otro camino, por ejemplo. Entonces mira, hasta ahí ya hemos completado todos los caminos con BF, son los únicos que puedes tener, los únicos tres caminos. Y con B con C también tendríamos solamente tres caminos, ¿ok? Ahora veamos, ¿qué otras alternativas podríamos encontrar nosotros para llegar hacia A, pero empezando por B? Por eso vamos a trabajar ahora con otro color. Podríamos trabajar, ya pasamos por B por F y con B con C. Ahora vayamos a otro. B con E. Es la única otra línea que puede juntarse B directamente. B con E, ¿qué tal si luego pasa con D y luego pasa con A? Luego B con E, luego pasa con D, luego pasa con C y luego pasa con A. Y después B con E, con F y con A. ¿Te das cuenta? Entonces son las únicas formas que luego de concretar se podrían obtener, ¿no? Listo. Entonces hasta ahí no hemos pasado por dos puntos, como nos dicen en el ejercicio, hemos pasado respetando lo que nos dice un punto por cada camino, ¿ok? Hasta ahí solamente tendríamos nosotros que contar y esa sería la respuesta. Solamente tenemos 9 caminos y listo. Ahí acaba el ejercicio. Entonces tenemos que ser ordenados para poder resolverlo. ¿Estamos? Pasamos al siguiente ejercicio. Por acá nosotros tenemos lo mismo, el mismo esquema, ¿ok? Que el anterior. ¿Te das cuenta? El mismo esquema. Veamos, a ver, de C queremos ir a E. Muy bien. Vamos con el camino corto. C con D, por ejemplo. C, D, E. Es el más corto que hay. Después podemos decir C, otra vez con D, pero ahora va por A, luego por F y luego por E. ¿Te das cuenta? Luego también podría ser C, D, A, luego sigue por F, luego por B y luego por E. ¿Ves? Entonces hasta ahí ya pasamos todas las combinaciones posibles con C, D. Ahora tendríamos que buscar una combinación posible ¿con quién? Con CA, por ejemplo. CA, D, E. También puede ser CA,
F, E, o sea, café. Luego C, A, F, B, E. Es la otra forma de encontrar lo que nosotros necesitamos. Pero bueno, acá nos estamos poniendo un valor de más. Ahí está. Debería ser ese valor de ahí. CAFB, ¿ok? Luego que hemos acabado con esto, con esta alternativa CA, ¿a dónde vamos a ir o qué otras formas tenemos? Tendríamos ir por C, por B, por E, CBE. Luego podría ser CBE, CBFE. Luego podría ser CBFADE. Es la otra idea. Entonces hasta ahí también tendríamos ¿cuánto? 9 formas de encontrar y corroboramos, ¿no? 9 formas de ir de C hasta E, porque después ya no habrían más. ¿Estamos? Muy bien. Habrían 9 también. Vayamos al siguiente. Es el mismo esquema, recuerda, pero ahora vamos a viajar de D hacia E. Ahora, tú dirás, pero profesor, de D hacia E está bien sencillo porque solamente es de E, nada más. Están juntos, de D hacia E. Listo. Pero no es tan fácil. ¿Por qué? Luego de viajar de D a E directamente, podríamos ubicar a DA. Podría ser DAC BE, DAFE, DAFBE. Podría también ser DACBFE. Esos son los 4 caminos que tomaría en este caso la nomenclatura de A. ¿Ok? ¿Estamos? Ahí está. DACB, DAFE, DAFBE y DACBFE. Hasta ahí vamos. Todas las nomenclaturas de A. Muy bien, ahora vamos a trabajar encontrando otra serie de caminos, pero pues en el que nosotros estaríamos viendo que ya hemos trabajado con DA, ahora trabajaremos con DC, por ejemplo. DC, vamos por el camino más corto, DCBE, luego podría ser DCBFE y posteriormente a este de DC, ya acabamos por ese lado, podría ser DCAFE y por el otro lado podría ser DCAFBE. Entonces vemos que tanto por arriba como por abajo se cumplen que hay 4 alternativas, además de la alternativa directa. Y volvemos a encontrar que tenemos 9 formas de viajar en esta dirección. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Acá ya tenemos otro esquema. Me dice de cuántas maneras se puede viajar de M hacia N si en cada viaje no se pueden pasar 2 veces por un mismo punto. Entonces lo que vamos a tener que hacer en este tipo de ejercicio es colocarle diferentes cantidades de caminos. Por ejemplo, si quiero viajar de M a N, podría viajar de forma directa, MN. Pero también podría viajar de otras maneras. Por ejemplo, podría viajar de M pasando por P, pasando por P y luego por Q y luego por N de forma directa. O también P, MP, Q, R, N, por ejemplo. Esas otras alternativas que vamos a ir encontrando. Luego podríamos ir de frente, ¿no? M, Q, N, luego M, Q, R, N, por ejemplo. Esa es otra forma. Y ahora,
No habrían más maneras de viajar de M hacia N porque mira, si nosotros nos damos cuenta, aquí no existiría un camino. Mira, ese camino de viajar de M a R no existe. Entonces por eso, esa condición, nosotros solamente tendríamos estas de aquí. ¿Cuántas alternativas tenemos o cuántas formas tenemos para viajar de M a N? Solamente tenemos 5 formas. Muy bien, ahí está. Pasamos al siguiente ejercicio. Va a ser el mismo esquema, pero ahora me piden de cuántas maneras puedo viajar de M a N sin pasar dos veces por un mismo punto y sin pasar por R. O sea, me están condicionando. Cuando me condicionan, lo que yo tengo que hacer es seguirle la orden al ejercicio. MN es una forma directa, recuerda, luego podría ser MPQN, por ejemplo. Recuerda que por R no vamos a pasar, luego podría ser MQN, por ejemplo. Y ya nos evitamos de pasar por R. Entonces, hasta ahí yo ya tengo que contar cuántas alternativas tengo. Solamente tengo 3 alternativas. Muy bien. Muy bien, chicos, aquí tenemos el siguiente esquema, el siguiente ejercicio. Vamos a ya empezar a resolverlo. Lo que vamos a hacer al inicio de todo esto es intentar ver los caminos más fáciles, ¿ok? Vamos a ir de A hacia B, pero de las maneras más sencillas. Por ejemplo, podemos viajar directamente de A hacia B, si es que vamos en esta trayectoria, fíjate. Así, ¿ok? Bueno, no tan chueco, pero de esa manera, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Viajar de esta manera, directamente. Entonces ahí nosotros ya tranquilamente podríamos haber llegado a nuestro destino. Pero, no es la única forma. La otra manera, la otra idea es, por ejemplo, viajar de A hacia F primero, ¿ya? De A hacia F, y luego ¿hacia dónde? Hacia B. Es otra forma. Luego de encontrar esa hilación de A y F primero, entonces vamos a encontrar a F, a E, a D y a B, por ejemplo. Esa es otra alternativa. Si nos damos cuenta y somos muy atinados, podemos viajar de A a F, seguir por E, retroceder a C y de C dar toda esa vuelta de circunferencia hacia D y después ir hacia B. Y ahí sí acabamos con todas las formas de ir de hacia F, bueno, de A a F y luego a B. Ahora intentemos usar otra manera, que podría ser de forma directa. A, C, por ejemplo, luego E, luego D y luego B. También podríamos haber acortado A, C, luego D y luego B, por ejemplo. O también podríamos haber hecho A, C, en vez de ir hacia D, vamos hacia E de manera directa, pero luego bajamos a F y luego vamos a B. ¿Me entiendes? A, C, E, F, B. ¿Qué más podríamos encontrar nosotros? Podríamos encontrar acaso A, C, D, E, F, B, ¿te das cuenta? Viaja de forma directa de A hacia C, de este punto a este punto, luego bordea, llega a D, retrocede a E, baja a F y luego se dirige a B. Entonces ahí ya estamos acabando con la mayoría de casos de los caminos que nosotros tendríamos. Entonces, chicos, esos son todos los caminos que nosotros podríamos tener en caso de querer ir desde A hacia el punto B, de ninguna manera pasando dos veces por el mismo punto, y ya hemos encontrado todas las formas posibles, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tendríamos que tener es simplemente la suma de todos estos caminos. ¿Cuántos son? En total son 8 caminos, ¿no? Ahí está. Son 8 caminos que tenemos que encontrar. Pasamos al siguiente. Mira, ahí es lo mismo, sino que nos piden sin pasar dos veces por el mismo punto en cada recorrido y sin pasar por C. Entonces, como nosotros ya hemos tenido todas estas alternativas, mira, las vamos a copiar y las vamos a pegar acá abajo. Lo que tú tienes que entender, bueno, acá se nos pasó, vamos a volver a colocar la letra A, esa es, y acá también, ¿no?
AC, 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 AC. Ahí está. Entonces, mira tú, lo que yo no tengo que encontrar son sin pasar por C. Quiere decir que esta alternativa queda descartada, esta también queda descartada, queda descartada, queda descartada y queda descartada. Entonces solamente tendríamos ¿cuántas formas? En este caso solamente tendríamos tres formas. ¿Ok? Directamente de AB, AFB y AFEDB. ¿Ok? Porque no tenemos que pasar por C. Entonces solamente tendríamos tres caminos que seguir. Veamos el siguiente ejercicio. Me dice pasar ahora de E hacia B sin pasar dos veces por el mismo punto. Y vamos a hacer lo mismo. Lo que vamos a intentar es ver cuál es la forma más fácil de ir de E hacia B. Hay dos formas fáciles. Primero, E de B. Es la forma más sencilla quizás. Pero una vez que nosotros encontremos ED, podríamos ir también de E, D, C, ¿ok? Ya no tienes que retroceder hacia A porque no va a haber forma de que llegues hacia B, pero sí puedes ir E, D, C, luego pasar por F y luego pasar por B. O también E, D, C y luego B. Directamente ED retrocedes y por arriba llegas a B. Muy bien, hasta ahí estamos correctos con ED, pero ahora vamos a intentar buscar otras formas. La otra manera sería EFB, por ejemplo. ¿Ok? La otra sería EFCDB, por ejemplo. Bajas, regresas a C, vas por D y llegas a B. ¿Ok? Hasta ahí son las dos únicas maneras que tenemos que llegar, en este caso, a los puntos que nosotros queremos con EF. Ahora, podríamos usar también a la variable S. Podría ser SB, por ejemplo. Podría ser ECDB, por ejemplo. Podría también ser ECD, ¿ok? SD. ¿Y a dónde más podríamos apuntar? ECD. Regresar a E no es posible, no podemos regresar por el mismo punto. Podríamos bajar por F, mira, y por ahí tú puedes decir esto. Podemos ir así, profesor. Pero para que vuelvas a llegar a B, vas a tener que dar toda esta vuelta y vas a volver a chocar el mismo punto. O sea, vas a volver a llegar acá. Entonces, eso de ahí no nos favorece. Por ese motivo es que no se considera esa alternativa. ¿Ok? Y entonces lo único que tendremos nosotros que hacer es contar las formas que hemos encontrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tendríamos solamente 7 maneras de viajar de E hacia B sin pasar dos veces por el mismo punto.